Saludos y bendiciones para todos desde su hogar. Juan, ¿cómo estás? Johnny, gusto saludarle. Gusto mío. Un gusto saludar a todos en casa que nos han acompañado. Queremos también decirles que nos alegra mucho y nos honra mucho porque hemos visto el apoyo que nos han dado sobre el tema de la asociación con los entrenadores, tanto a nivel de iniciación a profesional, el respaldo que tenemos, y también a las personas que nos topamos en diferentes lugares que nos dicen que les gusta el programa. Queremos, de parte de la asociación, de parte de ambos que estamos representándola, decirles muchas gracias por permitirnos estar ahí en sus hogares compartiendo o en el lugar donde se encuentran y bueno, decirles, hemos tratado de hacer lo mejor posible para llevarles con un criterio muy amplio sobre el tema de fútbol, sobre el tema deportivo, sobre la tendencia del fútbol de Costa Rica, y que nuestra intención y convicción es llevarlos para fortalecer y unir criterios con todos los entrenadores profesionales de Costa Rica. Así que muchas gracias de verdad por apoyar a la asociación. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos y que nos permitan estar en sus hogares, para nosotros es una honra. Así que y también, Juan, mandarle un saludo a todos los entrenadores, a todos nuestros afiliados. Correcto. Que están con nosotros. Pues bueno, ya la asociación ya cumple más de un año de estar acá y bueno, nos sentimos muy complacidos de todo ese apoyo que nos han dado los entrenadores y también del apoyo que le hemos dado nosotros a ellos. Sí, qué importante mencionarlo también, como parte de nuestra cultura deportiva se ha ido fortaleciendo. Creo que eso es muy importante para todos en el punto de vista de que vamos creciendo, se han dado cuenta que la asociación es esa herramienta que les va a permitir ir poco a poco creciendo, ¿verdad? Los que vienen en iniciación, insisto mucho en eso porque hay muchos entrenadores que no cuentan con licencias, hay muchos entrenadores que apenas vienen en la parte de inducción de fútbol base, y los que ya están fortalecidos con el tema de criterios de fútbol un poco más con respecto a licencias. Creo que poco a poco han ido entendiendo que somos la herramienta para ellos y que somos la herramienta para los clubes y para las ligas en este aspecto. Hemos venido dando lo mejor de la asociación para que ustedes tengan conciso el tema cultural deportivo, pero a nivel profesional también, correcto. Bueno, sí, dicho esto, vamos a presentar de una vez a nuestro invitado especial, que es un entrenador muy reconocido en el fútbol de Costa Rica, que ha hecho una amplia trayectoria acá en el fútbol de Costa Rica, ha hecho las cosas también muy bien también acá en Costa Rica, perdón. Entonces, bueno, vamos al segmento 180 grados del entrenador. Bueno, continuamos con la sección 180 grados del entrenador. Bueno, un invitado especial, don José Yacone, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, profe? Johnny? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Bienvenido. Juan Luis. Gusto saludarlo, profe. Gracias por Un placer compartir un rato con ustedes, hablar de lo que nos apasiona. Así que bueno, acá estamos a disposición. Sí, muchas gracias para todos que nos están viendo en casa y donde se encuentran en este momento. Bueno, sabemos muy bien que lo que estamos intentando y tenemos la convicción como la Asociación de Entrenadores es llevar todo ese criterio sobre el tema futbolístico, sobre el tema de formación integral, pero a nivel profesional queremos ir fortaleciendo mucho, profe. Hemos visto que el trabajo que has hecho y también aprovechamos para agradecer toda esa introducción de fútbol que tiene en primera división, que nos ayuda mucho a crecer domingo a domingo, que estamos viendo los partidos con los entrenadores que están aquí con nosotros, ¿verdad? No, es un gusto participar. A veces uno no tiene la posibilidad de hablar de fútbol justamente. Correcto. A veces las conferencias se dirigen a otros temas y a mí me parece muy importante tal vez tener el espacio para manifestar tal vez lo que piensa uno o cómo ve desde el lado puramente deportivo la cosa, ¿me entendés? Porque en general se habla mucho de lo que es el entorno del fútbol, de los resultados, pero no se habla de fútbol específicamente. Precisamente este es el programa, profe, que hemos ido implementando. La temática va hacia ese punto de vista de que los entrenadores tengan la opción de poder ir inculcando, pero además de eso dándonos a nosotros instrucciones importantes de cómo se ve el fútbol realmente, de cómo lo tenemos que ver no solamente desde el punto de vista afición, sino profesional, cuáles son las variantes, cuáles son los esquemas, cuál es la estrategia, cuál es una filosofía, qué modelo de juego. Sabemos que son muchísimas cosas, pero poco a poco en el programa hemos ido dando
con los profesionales y compañeros, colegas que han venido, precisamente vamos dando ese matiz, ese 180 grados para que podamos ver desde una cultura deportiva Costa Rica, que nos puedan ir inculcando cuál va a ser y hacia dónde vamos con la línea con respecto al deporte en el fútbol, ¿verdad? Sí, bueno, por eso te digo que es muy, muy importante transmitir un poco lo que es desde adentro, los que estamos involucrados en el fútbol, ¿verdad? Y yo lo he visto el programa, me ha parecido muy interesante, han venido compañeros que tienen un gran bagaje, una trayectoria, y por eso les agradezco mucho la invitación. Nos sentimos honrados, gracias, profe. Profe, parte de las cosas que hemos venido conversando en los programas anteriores es que cada uno de los entrenadores tiene su filosofía de juego. A nosotros nos gustaría saber, bueno, si bien es cierto, va a depender de los partidos, ¿qué sistema le gusta utilizar a José Yácone? Bueno, no, sistema yo parto siempre de un 4-4-2 que tiene muchas variantes. O sea, uno puede hablar de 4-4-2 y digamos que empezando por una línea de 4 y después viendo las características de tus jugadores, puede ser un rombo en el medio de la cancha, un 4 lineal o con un punta fijo y otro de media punta, que trabaje desde atrás. Por eso a veces se dice 4-4-2 y uno se imagina 2 líneas de 4, uno piensa de que esa es la manera que se para, pero después el equipo, como lo dijo una vez el Coco Basile, yo los paro y ellos empiezan a mover. Y yo pienso que ahí está el criterio de un entrenador, de cómo mover las piezas para que el equipo funcione como tal. No que sea una suma de individualidades, sino que haya un complemento entre los jugadores que juegan. O sea, en general, a mí me gusta jugar con un 5 recuperador, que tenga una amplia, digamos, capacidad para recuperar balones, con un mixto que como se dice habitualmente, box to box, de área a área, y con un media punta que arranque desde atrás. Que bueno, a mí me tocó en Herediano contar con el caso de Francisco Rodríguez en ese torneo, que lo hizo muy bien. Cuando yo llegué, él estaba de punta y yo hice que se retrasara unos metros y al final le terminó favoreciendo en su juego, porque también son jugadores muy inteligentes, ¿no? Y entienden lo que uno pretende. Pero a lo que voy es eso, el sistema, uno puede hablar creo, de 10 sistemas en total, pero digamos que el matiz se lo dan las características de los futbolistas. Sí, es el material humano que tenga en ese momento. Exactamente, o sea, uno cuando llega a un club tiene que hacer un diagnóstico y tiene que ver cuál es la realidad del equipo, las características de los jugadores que tiene, y a partir de ahí, obviamente, con el fin de obtener resultados de acuerdo a la filosofía futbolística que pueda tener uno, tratar de adaptar todos esos condimentos para que el equipo funcione. No solamente, profe, no solamente una filosofía, sino un modelo de juego que va implementando, que eso es muy importante, porque el modelo de juego sería la estrategia sobre la táctica técnica, que es lo que usted está mencionando ahorita, saber, darse cuenta qué tipo de perfil y el biotipo de los jugadores que tiene para implementar el 4-4-2, que es como usted lo menciona, es un sistema donde podemos tener todo tipo de características de jugadores y podemos conjuntarlo para hacer una estrategia y un modelo de juego que nos permita. Sí, bueno, el modelo de juego se trata de la forma, de cómo quiero jugar, dónde quiero presionar. Si quiero tener jugadores que combinen, que tengan buen pie, que tengan buena técnica, o si quiero tener jugadores potentes, rápidos, que recuperan en determinada zona de la cancha para atacar rápido los espacios. El modelo de juego se trata de la forma, o sea, el sistema es como lo vemos ahí parados, ¿verdad? Pero después el modelo es qué nos gusta, que también es lo que vos acabas de decir. Uno generalmente llega a un equipo y no tiene la posibilidad de elegir los jugadores. Sí, correcto. ¿Entendés? Sí. Son muy pocas veces las que uno, tal vez con el tiempo, va eligiendo jugadores, cuando si tenés la posibilidad de tener continuidad en una institución. Pero cuando uno llega a un equipo, tiene que hacer un diagnóstico y resolver rápido. Sí. Entonces, ¿para qué? Para obtener resultados. Básicamente el fútbol se trata de resultados. El fútbol profesional. Sí. Yo pienso que en ligas menores es otro tema.
pero en el fútbol profesional, en general, son muy pocos los equipos que eligen un entrenador por el estilo de juego. Eso pasa tal vez en los grandes equipos del mundo, ¿verdad? Que ya eligen los entrenadores de acuerdo a su estilo, exacto, a su filosofía. En la generalidad de los casos, lo que sucede es que el entrenador se tiene que adaptar a lo que tiene para obtener resultados lo más rápido posible. Eso es lo que sucede. Y hay que tener el ojo, la capacidad, no morir con un sistema ni con un modelo de juego, correcto, porque lo que vos tenés que tratar de hacer es que funcione rápido. Si la cosa camina, después le va dando el matiz que a vos te gusta. Pero de entrada, cuando uno llega generalmente a un equipo es porque le ha ido mal, sí, a ese equipo. Son contadas con los dedos de la mano que te dicen, no, vas a llegar en la pretemporada y vas a tener la posibilidad de elegir 10 refuerzos. No pasa eso. Entonces, bueno, por ahí va un poco, digamos, explicado con mucha practicidad lo que pasa en un equipo de primera. Correcto, excelente. Parte de lo que conversábamos en otros programas, profe, es que en otras partes, como en Europa o en México, el club tiene su filosofía y lo que hace es buscar un entrenador que obviamente se acomoda a esa filosofía que ellos tienen. Lastimosamente acá en Costa Rica no lo tenemos así. Cuesta mucho. A mí me tocó hacer una... fuimos con Omar Rollero, que es uno de los técnicos que tengo a mi lado, director técnico, Omar. Cuando estuve en Pérez fui a Pachuca. Sí. Pachuca es uno de los que le impone el sistema de juego y el modelo de juego a los entrenadores. Sí. Es algo muy diferente a lo que pasa habitualmente. Te dice, bueno, este equipo juega 4-3-3, con los extremos bien abiertos, con los laterales con estas características, con el volante central recuperador que se mete entre los centrales, y te empieza a decir cómo le dicen al técnico, sí, cómo, sí, quiere que juegue su equipo, sí, de primera división. Sí. Y a mí me pareció muy novedoso. Porque y lo empiezan desde la liga. No, a eso iba. ¿Por qué ellos no cambian? Porque ya todos los jugadores desde chicos, desde la liga menor, están acostumbrados a jugar ese sistema. Exacto. Entonces traer un entrenador que cambie en primera todo eso, estarían tirando años de trabajo, sí, de una manera, de una filosofía, lo estarían tirando por el piso. Me pareció muy lógico. Es uno de los clubes que ha exportado más futbolistas en los últimos 20 años, de acuerdo a esa filosofía, que tiene unos lugares de entrenamiento preciosos, enormes. Por algo le dicen la Universidad del Fútbol. Sí. Y bueno, en ese momento que fuimos, nos tocó ver esa manera, que es muy difícil de implementar. Sí. Si en realidad la gente que maneja eso, empezando por Fassi, que es el director deportivo, son gente de fútbol. Sí. Gente que te puede dar un argumento del por qué juegan de esa manera. ¿Entendés? Entonces, acá también es difícil desde el punto de vista, porque en general son buenos dirigentes lo que hay acá, buenos directivos, pero... eligen los entrenadores en relación a la capacidad para obtener resultados. No para tener tal vez un proceso de largo plazo. Fortaleciendo ese criterio sobre la visita que hace usted allá a México, y lo interesante que es desde la iniciación, que hay procesos, que hay un proceso, que se respetan los procesos, empezando por ahí, y lo particular que hay con respecto a esa observación de que se juega un mismo estilo, un mismo modelo, también se debe que hay un manual. Hay un manual que respalda todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no hemos podido implementar esto aquí en Costa Rica, que nos dé ese hacia dónde vamos, que si el mes 3, la semana 2 estamos trabajando, martes, jueves, miércoles, a las 4 de la tarde, a las 8 de la mañana, tenemos toda esa guía que nos va a decir que todos tienen que trabajar así, con ese mismo modelo. Bueno, a mí me tocó ese tipo de trabajo en Saprissa. Okay. Yo lo tuve en Saprissa cuando en el lapso de Jorge Vergara. Que venía implementándose por medios mexicanos también. Me tocó vivir ese momento y existía ese tipo de planeamiento. Correcto. Y existía una
una capacitación para todos los entrenadores que estábamos en el staff de Liga Menor. O sea, era algo muy organizado. Por eso también Saprissa en ese lapso de 9 años vendió 30 y pico de jugadores al exterior. Correcto, son resultados que se vieron. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo integral donde la táctica era una, la coordinación de la parte física era una, donde había nutrición para desde U11, U10 hasta el primer equipo. O sea, venían nutricionistas desde México. Estaba el neuropsicólogo. Estaba don Carlos Marín, que también en ese staff de trabajo estaban contenidos los chicos. A mí me parece que es muy valiosa la participación de un psicólogo deportivo, sobre todo en esa etapa formativa. Es muy valiosa, porque ahí hay muchos casos de muchachos de familias que no están bien constituidas o que han tenido problemas, y es donde se ataca, en una etapa, una edad muy sensible para poder solucionar todos esos temas y que el jugador se enfoque, el niño se enfoque en su trabajo, en el estudio y en formarse como futbolista. Profe, hay otra cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, que pasa también en México, que por ejemplo la U17 y la U20 entrenan a la misma hora del primer equipo. Lógicamente nosotros no tenemos la infraestructura que tienen los equipos de México, pero ¿qué es lo que pasa? Que si el delantero, por ejemplo, se lesionó en el primer equipo, ahí inmediatamente llaman al de la U17, al de la U20 para que se incorpore a la primera división. Correcto. La realidad es que a mí también me llamó la atención cuando estuve allá en Pachuca eso, porque el primer equipo tenía 23 futbolistas, 3 porteros y 2 equipos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se lesionaba uno y enseguida en la otra cancha, entre lo que decís vos, la U20, llaman a un jugador de la misma posición y de la U17 suben uno a la U20 y es algo, un orden magnífico. Sí. Aparte los jugadores con las mismas características, pero para eso se necesitan años de trabajo, de organización y una infraestructura que acá la podemos encontrar en el Proyecto Gol y en el CAR, nada más. Sí. Nada más. Sí. O sea, y ojalá que la tendencia sea construir ese tipo de complejos, pero yo creo que el fútbol costarricense ha crecido mucho en relación a todo eso que no tenemos. Sí. No, y es bueno que, por ejemplo, Saprissa ya lo está haciendo. Entonces, al Saprissa hacerlo, Heredia lo va a hacer y otros equipos lo van a venir implementando. Entonces, es una parte importante. Sí, correcto. Bueno, claro. Estamos aquí con el profe José Yacón, estamos aquí en Hotel Balmoral. Agradecerle a todos también que están aquí acompañándonos, conversando un poco de lo que tanto nos apasiona, pero además de que es una pasión, es una fortaleza con criterios muy bien direccionados para el tema deportivo. Profe, vamos a estar en la pizarra, vamos a compartir un poco con los que nos ven, un trabajo en la pizarra que nos pueda ir dando un poquito el criterio de lo que usted conoce sobre el tema de sistemas, no solamente el base que tenga de partida, sino que en su momento o los escenarios que se presenten durante el partido, la conversión del mismo sistema que nos pueda producir. Claro, con mucho gusto. Bueno, vamos a ir a una pauta comercial y ya regresamos con más con el profesor José Yacón. Bueno, continuamos con la sección Fútbol Más. Bueno, tenemos de vuelta invitado Paulo Rodríguez. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente, John. Bienvenido, bienvenido. Bueno, parte de las cosas que habíamos conversado con Paulo es la parte de la nutrición deportiva, que es tan importante. Paulo, ¿cuáles son una de las estrategias en la parte nutricional que puede aplicar un profesional o un deportista?
Sí, eso es importante, Johnny, porque aquí en el país muchas veces se peca del altruismo, ¿verdad? En esta profesión que es tan importante. Entonces basta con que una persona vea algo en redes sociales o escuche un tema y ya lo queremos trasladar, ¿verdad? Sí. Pasan todos los contextos sobre una persona promedio, digo yo, que no haga deporte, y todavía sería más cometer un error más grave, digo yo, si le prescribimos a un deportista, en este caso el futbolista, algo que no es necesario. Perdón que te interrumpa, porque tocando un poco el tema que viene mencionando, sí se ha visto mucho que personas que salen en redes sociales haciendo un video indicándole a varias personas qué es lo que pueden comer y todo eso. Yo creo que para eso están ustedes como profesionales. Sí, cada quien en su profesión, sí. Así como, no sé, yo ahorita no puedo hablar de leyes porque no he terminado mi carrera, tampoco puedo hablar de cosas que competen propiamente a la medicina, cada uno en su profesión, así como ahorita yo no voy a hablar algo sobre dirección técnica porque no es mi rama, entonces así pasa en la nutrición. Entonces propiamente para responder su pregunta, una estrategia totalmente adecuada y funcional para un deportista es hacer todo un análisis, primeramente de composición corporal, de lo que les hablé en la primera entrevista que me hicieron, para determinar cómo está el estado físico de ese deportista. Posteriormente, con ese análisis que uno haría, se estructura el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque con ese análisis usted puede detectar si hay deficiencia de músculo, aumentos de grasa, que simplemente no es lo mismo jugar con 1 kilo más de grasa que en el nivel óptimo de grasa corporal. Entonces, uno dentro de la nutrición deportiva, junto con el preparador físico y el entrenador, lo que hace es delimitar esos porcentajes de grasa. En el futbolista generalmente van de 7 a 10%, 11%. Esa es lo ideal. Eso es lo que yo uso generalmente. Obviamente hay entrenadores que les gusta hilar un poco más delgado, más profundo, ¿verdad? Y se bajan un poco más, pero yo siempre eso entra a negociar con el entrenador. Entonces, al jugador de fútbol se tipifica dentro de esos, y al menos yo lo que hago es que los que no están dentro de esos rangos, que están superiores a esos rangos, se les notifica al preparador físico para que les hagan toda una estrategia deportiva para bajar ese porcentaje de grasa, que más adelante les voy a explicar una de las formas más correctas por medio del deporte de bajar ese porcentaje de grasa. También como los que están muy por debajo de los porcentajes de grasa, que generalmente son los que presentan una deficiencia de masa muscular, que también sería contraproducente, porcentajes de grasa demasiado bajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un deporte en el cual utilizamos como sustrato energético la fuente de carbohidratos y dura más de 1h30, 2 horas. Entonces porcentajes de grasa muy bajos más bien podrían inducir a reducir el rendimiento deportivo del paciente. Claro, obviamente lo estoy explicando de una forma muy sencilla, habría que explicarlo algo más una forma más específica. Ok, comentando un poco sobre esto, entonces, ¿cuál sería la principal fuente de energía para un futbolista? Ok, excelente pregunta, Johnny. ¿Por qué? Porque la principal fuente de energía, estamos hablando que son los carbohidratos. Y he encontrado atletas, no solamente, bueno, específicamente en el fútbol, que por alguna estrategia van donde otro colega, o lo que les mencionaba al inicio, un coach deportivo que tal vez no tenga el estudio adecuado, y lo primero que hacen es suprimir la fuente de carbohidratos, la principal fuente de energía, y la consecuencia es que pueden provocar lesiones. ¿Está bien? Lo he visto en muchos jugadores. Obviamente me voy a reservar los nombres para no hacerlo más privado, pero basta con que un mal consejo de algún colega nutricionista le suministre esas famosas dietas que hay hoy de ayunos intermitentes, cetogénicas o keto, como quieran llamarle, supuestamente para reducir el porcentaje de grasa, y lo que hacen es podrían provocar una lesión a ese futbolista. Ok, ¿cuáles serían esas principales fuentes o algunas de las fuentes de alimentación que tienen el carbohidrato? Los carbohidratos ¿Qué nos podría recomendar? Claro, generalmente aquí en Costa Rica la base de nuestra alimentación es, valga la redundancia, a base de carbohidratos. Y tenemos uno de los mejores carbohidratos, que es una fuente de maltodextrina principal, que eso lo que hace es cargar las reservas de glucógeno muscular, sobre todo en los miembros inferiores, estamos hablando muslos, el vasto medio, etcétera, de energía. Véanlo así como si tuviésemos un tanque de gasolina y lo necesitamos cargar de gasolina. Si no nos alimentamos bien, esos tanques van a estar vacíos
que es lo que los carbohidratos nos ayudan a cargar esas fuentes de energía. Entonces, los carbohidratos principales, el arroz, pastas, panes, principalmente, sobre todo integrales, ¿verdad? Pan blanco puede funcionar, pero depende de cuál tipo de pan. Tubérculos como la papa, yuca, camote, tiquisque, frijoles, lentejas, garbanzos, todos esos son tipos de productos que generan la principal fuente, que son los carbohidratos, ¿verdad? Y que no los deberíamos de excluir de la alimentación de un futbolista, que es lo que yo generalmente superviso, porque muchos futbolistas suprimen esta principal fuente de energía. Sí, es importante que lo mencione, y para todos los que están viéndonos desde el hogar, porque a mí me pasó que una persona que no tenía su licencia en la parte de nutrición, pues me recomendó eliminar los carbohidratos. Entonces, pues es importante que los que nos están viendo, que siempre busquen la ayuda de un profesional como lo es Pablo Rodríguez, que bueno, que ya tiene su licencia y ya, pues importante, fue futbolista profesional también y sabe bastante del tema. Sí, el tema de esa experiencia que usted vivió es algo que pasa muy frecuentemente aquí en el fútbol nacional. Ajá. Y en el fútbol internacional también. No sé exactamente dónde lo vivió, si fue cuando jugó afuera o aquí, pero como les dije, he topado jugadores que por querer bajar el porcentaje de grasa les imponen estas dietas muy rigurosas, y bueno, la principal consecuencia es, por ejemplo, una contractura muscular, que uno se da que una contractura muscular, porque las reservas de glucógeno están disminuidas, aparece la contractura, y esa contractura lo puede llevar a un desgarre. Un desgarre son mínimos 15 días a 2 meses, depende de la gravedad que pueda provocar, solo por decir algo, ¿verdad? Sí, claro. Y el factor cognitivo que se ve suprimido, ¿qué es el factor cognitivo? Que variables como la capacidad de reacción, de concentración, al no haber la principal fuente de energía con la que nuestro cerebro trabaja, que son los hematíes, o que vienen de los conseguimos por medio de la glucosa, se ven disminuidas. Entonces, creo que les explicaba detrás de cámaras que un ejemplo importantísimo, como un entrenador en horas de la mañana, 8 o 9 de la mañana, le va a pedir concentración, o le va a exigir más bien concentración a un jugador, que partamos que la noche anterior se alimentó mal y descansó mal. Se levantó para ir al entrenamiento, que entrenaban a las 8, y se levantó a las 7, agarró su salvequito, no desayunó. No hay glucosa ni para responder la parte cognitiva o cerebral, ¿verdad? Que trabaja con glucosa, y mucho menos la parte de reservas de glucógeno que le explicaba. Entonces, ahí se ve comprometido todas esas directrices que usted como entrenador quiere llegar y dar. Entonces, no hay ese intercambio de información favorable para ustedes. Sí. Pablo, bueno, se nos va acabando un poco el tiempo, pero bueno, vamos con una última pregunta. ¿Cuál es una buena estrategia a la hora antes, durante y después de un partido en la parte de nutrición? Ok, lo primero que hay que hacer es alimentarse con un tiempo prudencial. Un tiempo más o menos de 1:30 a 2 horas. Entonces hay tiempo suficiente para hacer un buen desayuno. No es solamente llegar y agarrar un juguito de naranja y un paquetito de galletas y listo. Okay. Porque pasa lo que te dije anteriormente. Entonces, desayunos importantes, el gallo pinto, que es cultura del tico. Sí. Si no le gusta el gallo pinto, unas tostadas, huevos, jalea, quesos, jamón, etcétera. Sí. Okay. Café, jugos. Eso sería antes de un partido, durante. Claro, obviamente no le voy a hablar ahorita de cantidades, porque eso dista mucho por composición corporal entre Johnny y la mía. Sí, no lo mismo. Claro. Durante el entrenamiento, competencia, hay que también reponer alguna energía que se va perdiendo. Por eso es que existen los suplementos, bebidas energéticas. Bueno, no voy a decir marcas, pero bebidas energéticas que están hechas a base de carbohidratos y reponen fluidos que se pierden, como calcio, magnesio, etcétera, que son importantísimos. Y ahora, posterior. Ahora, eso te iba a comentar, porque esa es la parte más importante. Cuando termina el partido, pues obviamente perdemos mucho, perdemos en la parte de hidratación, perdemos muchas cosas. Entonces, esa es la parte importante, porque no sé si en mi época como jugador, yo 1 hora después de un partido no podía comer, 30 minutos no podía comer, no me daba hambre. Sí. Y es una parte importante. Sí, es no solamente después de un partido, después de un entrenamiento, porque lo ideal es que el cuerpo suyo esté recuperado para la próxima jornada o sesión de entrenamiento. Y muchas veces se programan sesiones dobles.
Posteriormente, si es una por día, usted tiene que después del entrenamiento, en la mañana o en la tarde, procurar recuperarse de ese entrenamiento que vivió el día de hoy y estar listo su cuerpo para el próximo entrenamiento, porque eso es lo ideal que un deportista esté. En una competición que hoy en día se han incrementado las cantidades de partidos, que se juegan miércoles a domingo, martes a sábado, no recuerdo bien los independientes, pero tiene que estar preparado, porque si usted como jugador necesita jugar, y el entrenador lo necesita tener a usted. Entonces, va muy de acuerdo a la individualidad de la persona. También tiene que estar un porcentaje a base de carbohidratos, proteínas, líquidos, para poder recuperar todo eso. Entonces, prácticamente eso es lo que uno puede hacer. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, Pablo Rodríguez. Muchas gracias. La verdad que un gusto tenerlo de vuelta por acá. Lo vamos a tener en otros programas para seguir conversando sobre este tema de nutrición que es tan importante en la parte del deporte. Bueno, vamos a ir a una pauta comercial y vamos a regresar con más. Bueno, continuamos con la estrategia de la táctica técnica con el profesor José Yácone. Profe, comentábamos sobre los sistemas, nos comentabas que te gustaba utilizar el 1-4-4-2, entonces por ahí podemos pues empezar a hacer alguna dinámica interesante. Como lo hemos mencionado, profe, agradecido siempre por su participación y honrados que está aquí con nosotros, es fortalecer el criterio con los que nos ven en casa y con los profesionales, colegas que están también siendo parte de este evento que es ir unificando criterios para el fútbol de Costa Rica, así que agradecido. No, un gusto. Voy a dibujar un poco el sistema que me gusta utilizar a mí, el 4-4-2. Lo voy a dibujar plano, pero como les dije anteriormente, esto después se empiezan a mover los jugadores y cada uno de acuerdo a sus características, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva, tienen su posicionamiento donde se le puede sacar el mejor rendimiento al futbolista. Correcto, excelente. Profe, hay un momento dado, bueno, siempre nos gusta explicar a los que nos ven en casa que hay 3 zonas en la cancha, ¿de acuerdo? La zona de iniciación, que es la zona que nos corresponde, la parte de defensa o la parte defensiva, el centro, que es donde están los mediocampistas, que es la zona de construcción, y la finalización, que sería el campo contrario, el cuarto de cancha contrario del rival, ¿verdad? Entonces, nos gustaría empezar por ahí y sabemos muy bien que dependiendo cómo se van presentando las diferentes ocasiones en los movimientos de estrategas, ¿verdad? Así se convierte el sistema también. Sí, bueno, permiso, voy a borrar esto porque en realidad lo que vos me estás diciendo sobre cómo dividir las zonas. Correcto. Hay una zona de seguridad. Correcto. Y donde se empieza a construir de acuerdo al estilo de cada entrenador, si le da prioridad a la salida con el balón dominado, ¿verdad? Que eso también puede variar en función del rival que te toque, porque a veces hablamos mucho de sistemas y esto, pero a mí yo como entrenador me fijo mucho en las características por ejemplo, de los jugadores del rival. O sea, si por ejemplo tiene jugadores rápidos, potentes, es muy difícil salir jugando. Correcto. Entonces tal vez hay que saltarse la línea y jugar en otro sector del campo, ¿verdad? Entonces bueno, hablando ofensivamente, esta es una zona de salida donde uno puede empezar a construir el juego. Hay una zona de elaboración. Correcto. Y hay una zona de finalización. Sí. Totalmente. ¿Está? Cuando uno quiere trabajar estas situaciones, tiene que tener en cuenta las características del futbolista, ¿verdad? Me ha tocado dirigir equipos que tienen un centro delantero
muy fuerte y que tal vez te tenés que saltar esta línea y tenés jugadores rápidos y agresivos en el segundo balón o extremos que atacan espaldas y eso da resultado. O sea, no hay ningún sistema malo. Lo que hay que tratar de interpretar es que sea el que te va a dar resultado. Eso sería, profe, para llevarlos a todos, sería un concepto ofensivo, un concepto... Estamos hablando de esa fase, porque si no sería zona de seguridad. Correcto. Un bloque intermedio y presión alta. Correcto. O sea, es que son distintas fases. Lo que quiero ilustrar ahí es que en el momento que nos saltamos las líneas, se llama un ataque rápido. Directo. Directo, exactamente. Okay. Estamos hablando, en ese caso, de un ataque directo. ¿Está? Que bueno, son todas variantes del juego. Uno, cuando trabaja, o en mi caso, yo trabajo por fases. Hoy toca fase defensiva. Y entonces analizo el rival y digo, a este rival lo podemos presionar alto por la característica de los jugadores, o vamos a esperarlo en un bloque intermedio, porque tienen buen pie en la salida, o por característica del rival y de la cancha tal vez. Yo digo, bueno, si le quitamos la pelota acá, podemos salir rápido en contragolpe. Todo eso uno empieza, ya tal vez el lunes vos tenés que tener determinado la semana de trabajo en función de lo que tenés que presentar el día del partido. Correcto. ¿Me entendés? O sea, ya, qué sé yo, ahora me toca dirigir contra Guanacasteca. Y tiene unas ciertas características, un equipo muy rápido, muy agresivo en la marca, que presiona en todo el campo de juego, que no se le han dado los resultados hasta ahora, pero que es un equipo fuerte físicamente, con jugadores tal vez más agresivos en la presión que con algún, como Brandon, talentoso ahí, pero que es un equipo fuerte, digamos. Entonces uno ya va, ¿dónde le puedo sacar ventaja? ¿Está? ¿Qué sistema me conviene para poder salir jugando? ¿Con cuánto salgo? ¿Con dos defensas? ¿Con cuánto salgo? Ellos tienen un delantero. ¿Con cuánto salgo? ¿Con dos defensas? O si Brandon viene, sumo un contención atrás. O no, lo dejo acá atrás. Todo eso hay que determinarlo el primer día de la semana. Correcto. Ya uno lo tiene que tener claro. Todos esos detalles que estoy diciendo uno en este caso. Uno de un montón. Entonces, pero sí uno sabe, quiero elaborar desde abajo. O voy a poner este lateral no tiene juego aéreo del rival y mi extremo sí. Entonces pongo a jugar y vamos a presionar esa zona. Todas son situaciones que tal vez el aficionado no le da importancia, pero que tienen que estar previstas antes, porque uno después al jugador le pide determinación cuando salta a la cancha. Pero si no sabe lo que tiene que hacer, ¿cómo va a tener determinación? Totalmente. Tienes que estar listo desde la idea de qué vamos a hacer. Tener bien claro la semana de trabajo. O sea, uno le pide al jugador que corra, que tenga coraje, que tenga voluntad. Si no está esto determinado de antemano, no le puede pedir nada a uno al jugador. Profe, hay otro factor que influye mucho, que es el factor clima. Por ejemplo, si vas a jugar un partido a Punta Arenas, por ejemplo, a las 11 de la mañana, pues claramente no le vas a pedir a tus jugadores que haga, o qué tipo de presión más bien en ese momento le pides a tus jugadores, presión alta, presión media. En general hay que dosificar los esfuerzos en esas canchas. ¿Está? ¿Por qué? Primero que hay que hacer una carga de hidratación durante toda la semana. Esa es la preparación previa. Doble a lo que se hace habitualmente. Ya con las bebidas que el nutricionista ya le recomienda a los jugadores. Y después el planteo tiene que ser un poco en relación a eso, ¿verdad? Al manejo de los tiempos, o sea, a tener a la posesión del balón en zonas que no impliquen un riesgo para tu arco. Correcto. O sea, muchos pequeños grandes detalles que cuando uno va a plantear un partido contra un equipo que está acostumbrado a ese clima, aparte que en este caso Punta Arenas tiene un apoyo masivo, una parte emocional que le juega a favor. Está que el jugador cuando pasa esas cosas es mucho más productivo o tiene mucho más entrega. Saca más provecho. Exacto. Entonces
Por eso es lindo jugar en cancha grande, porque todas esas emociones, esas vibras se transmiten. Y bueno, me parece que el Punta Arenas, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un muy buen técnico, aparte se le suma el apoyo de la afición y por eso digamos que es el equipo revelación de este torneo. Correcto. Profe, en ese sistema que utilizas de 4-4-2, los dos puntas, ¿qué perfil, qué tipo de jugador normalmente buscas? Bueno, a mí lo que me gusta, y voy a volver Sí, claro. a poner las dos líneas de 4, que no son dos líneas. A mí me gusta jugar con un medio centro fuerte en la recuperación, un volante mixto, un media punta, que tal vez arman lo que es, y un pivot fijo. ¿Está bien? Dos extremos. Y ahí, en fase ofensiva, me gusta trabajar de esa manera. Que este punta tal vez se venga a jugar entre líneas, que es difícil de tomar, y tal vez hace superioridad numérica en el medio. Después, de acuerdo a las características de los extremos, vos podés que sea pierna cambiada o tal vez tenés un buen cabeceador, entonces que se abra lo más, que haga amplia la cancha y que reciba y tire buenos centros. Que vaya en línea de fondo o que corte en diagonal. No, a veces se puede hacer. Hoy las defensas siempre buscan estar bien paradas. Sí, se perfila entonces muy bien, es muy importante tener la variante del centro de 3/4 de cancha. Correcto. Y tener el trabajo para que no solo el 9 haga el movimiento, sino que el extremo también se acostumbre a cerrar el segundo palo. ¿Cómo ha costado, profe, que el extremo se acostumbre a meter gol, que entienda que él es el segundo punta que tiene que llegar ahí? Cuesta mucho porque en general los extremos les gusta jugar con el balón al pie. No atacan los espacios. Hay muy pocos que saben atacar los espacios, o sea, jugar sin pelota. Generalmente buscan tener la pelota para encarar, para tirar paredes, pero cuando a veces me ha pasado tener extremos muy desequilibrantes, que tal vez hacen un dribbling y este extremo todavía está acá abierto. ¿Me sigue? Entonces, eso es algo, hambre de gol. Sí, eso se tiene que trabajar en la semana, aparte de mostrárselo en un video a este extremo, ¿sí? Que tal vez viene un buen centro y el muchacho se pierde la oportunidad de hacer un gol por estar mal ubicado. Pasa mucho eso. ¿Está? Y eso, bueno, como todos sabemos, en la parte formativa ya tendría que estar un jugador de primera. Totalmente en eso. De acuerdo, pero sabemos esa problemática que existe, ¿verdad? Exactamente, sí, son fundamentos que eso se debe, bueno, es un tema bastante importante porque usted también tuvo la transición de lo que es iniciación deportiva hasta profesional, todo lo que es la etapa de formación. Muchos no han trabajado, muchos entrenadores de formación no tienen el concepto amplio de cómo llegar a trabajar estilos de juego, sistemas de juego con respecto a profesional. Por eso es que cuesta a la hora de que un jugador lo sacamos de liga menor y ya pasa a ser profesional. Hay conceptos, y disculpa que te interrumpa, Juan Luis, que son básicos para el fútbol y que no están trabajados. Cuando a un jugador le dicen que presione, no es correr hacia el rival, es perfilarlo y por sobre todas las cosas, el concepto más importante de la presión es que el primer jugador que va a apretar no sea superado con el balón, no sea superado por el rival. Y eso es algo que yo me ha tocado enseñarle a muchachos tal vez a los 27 años. Porque cuando vos vas a presionar, la presión se acaba si el rival te gambetea. Hasta ahí, sí. O sea, cuando vos presionas alto, permiso, cuando vos presionas alto, tal vez va el centro delantero, este va con balón dominado y nuestro centro delantero va corriendo hacia el rival. Y este engancha y lo gambetea. Entonces, todo el esfuerzo que hizo todo el equipo por ir a marcar a los posibles receptores, cuando este ya viene sin oposición, si empiezan a salir de a uno, el equipo se abre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? No puede haber una presión después de una presión fallida. Hay que pasar a la otra zona, hay que replegarse hasta la otra zona de presión. Esos son conceptos muy básicos lo que estoy explicando yo. No es algo que esté inventando la pólvora, eso es desde que se inició el fútbol prácticamente. Pero los muchachos no tienen esa base, ¿verdad? Ese conocimiento. Y a mí me parece fundamental ese tipo, porque te estoy explicando un concepto
que todos hablan del pressing, de la presión, pero hay que explicar qué cosa. Eso es un concepto defensivo individual, sí, que sucede en cualquier sector del campo. El primero que va a apretar, que va a marcar, no puede ser superado. Cierto. Sí. Eso es, y es un detalle que yo prácticamente a casi todos los jugadores le tengo que explicar. O sea, si vos, el funcionamiento defensivo nunca se resiente si el que está marcando no lo pasan. Sí. Así es simple. Y uno como delantero, perdón Juan, sí, uno como delantero diría, ¿qué pasa si me pasó? No importa porque atrás tengo un montón. Hay 80 metros atrás. Exacto, mentira, no. Sí. Mentira. Si empiezan a salir de a uno, queda mucho espacio y se les facilita. Un balón largo con jugadores rápidos. Es que es eso. O sea, no es lo mismo atacar a un bloque que atacar a 4 defensas porque se te abrió el medio campo por empezar a salir de a uno. Sí, correcto. Lo que pasa es que con eso que menciona, profe, lo que nos pasa siempre es que perdemos, se rompe la línea y nos dan un pelotazo al espacio o por las espaldas o nos dan un ataque rápido, directo, muy rápido. Y hay una transición de defensa-ataque que la perdemos porque no replegamos, nos partimos. No, ahí lo que hay que hacer, perdió uno y olvidarse de las marcas. Ajá. Sí. Entonces, está haciendo una presión alta en zona 3. Está haciendo una presión en zona 3. Perdió uno porque lo gambetearon y ya tenés que pasar a zona 2. Sí, o sea, ya el equipo se tiene que parar acá, estrecho, sí, tratando de llevar al rival a las bandas para agruparse y volver a presionar, a escalonarse y hacerle corto los espacios. Correcto. ¿Está? Sí. Entonces, por eso digo, no puede haber una presión después de una presión donde se falló. Sí, entonces hay que replegarse y pasar a la siguiente zona de presión. Pero eso es un concepto individual y es un concepto colectivo y de trabajo de líneas también. Con respecto a esto, profe, que nos mencionan, llevar al rival a la línea lateral o al espacio donde menos peligro tenemos, también nos convierte a nosotros entonces sería empezar a trabajar en la construcción, pero sería hacer el trabajo de recuperación tras pérdida para volver a reorganizarnos. No, eso, digamos que la recuperación tras pérdida es cuando vos estás atacando y te quitan la pelota. Okay. Entonces, ahí vos, está muy de moda ahora que tiene que haber tantos segundos para recuperarla, si no se repliega. Los famosos 5 segundos. Por eso, ya en esta zona, ese concepto ya no aplica entonces. No, esto es cuando el rival tiene el balón, no cuando vos lo perdés en ataque. Okay. O sea, vos perdés el balón en ataque y tenés muchos jugadores porque estás atacando en esa zona, entonces no hay que pensar nada, el jugador va encima del rival que tiene el balón y van 3 o 4 encima. Si se puede recuperar, se hace un ataque rápido o se hace una posesión, y si no se puede recuperar, hay que correr hacia atrás a replegarse y agruparse. Excelente. ¿Está? Entonces, en general las presiones tras pérdidas, uno si no está bien trabajado, se puede quedar muy mal parado. Se parte el equipo. Si van mal. Ahí existe algo que es la falta táctica, que se usa mucho. Se usa mucho porque si no el equipo queda muy mal parado. Correcto, excelente. No, profe, excelente. Yo creo que parte de lo que nosotros ocupamos y ir reforzando es en qué momento puedo trabajar, como dice usted, recuperación tras pérdida, que nos queda claro, pues muy bien el concepto porque queda muy bien aplicado. En qué momento vamos a hacer la construcción de juego y en qué momento vamos a trabajar de una manera táctica con el tema de que si jugamos un 4-4-2, ¿dónde vemos? Nos paramos en línea, nos paramos en rombo o simplemente vamos a trabajar en bloque con el equipo contrario, ¿verdad? Sí, bueno, digamos que pararse en el 4-4-2, pararse en línea o en rombo va a depender de los jugadores. Si vos tenés un volante 10, ¿ok? Que es un jugador que te maneja los tiempos del equipo. Pongámosle, para decir un conocido en el medio, Elías Aguilar, ¿no? Un jugador que vos sabías que le dabas la pelota y que no le iban a sacar la pelota. Él te iba a poner a jugar, a cambiar el ritmo cuando él disponga de una gambeta, una pared, un pase profundo. O sea, entonces vos trabajás con los volantes por fuera, ya no extremos, un poquito más cerrado, le das libertad a y jugás con un media punta que se mueve por todo el frente de ataque y con un punta, ¿está? Ya que fije a los
a los centrales rivales. Ese normalmente es un delantero fuerte, grande. Entonces, este es un sistema bastante ofensivo, porque vos ya estás con un 10 creativo, que ya que cada vez quedan menos. Sí. El último referente a nivel mundial es Juan Román Riquelme, sí. pero sí es un sistema que se puede usar, se puede utilizar. El rombo en el medio cada vez se usa menos, justamente porque los entrenadores tomamos, a veces los formadores, malas decisiones y queremos que el niño solo haga buenas recepciones y buenos pases, y no le damos la libertad para que cree, para que él se manifieste mediante su creatividad, su inventiva, que era lo que antes pasaba en los potreros. Entonces, yo a veces hablo sobre esa academia que vos manifestaste bien, que nos dan en libros y que con conos y esto, pero a veces tenés que tener el rival y tenés que dejarlo y tenés que dar esa facilidad al niño para que juegue y para ver si tiene, porque lo que hacemos cuando le decimos que toquen rápido es evitar que piensen. Lo limitamos. Y yo pienso que la mejor metodología que existe para la formación y que ahora, como no hay tanto potrero, como ya el chico en la calle hay peligros y todo, tiene que ser en el entrenamiento. Media hora de fútbol reducido, casi sin correcciones. Profe, es importante que lo mencione porque en el fútbol moderno ahora se le pide al mismo contención que tenga gol. Sí, bueno, ahora se usan dos volantes generalmente que pisen área, que lleguen. Yo te digo la verdad, yo estoy en contra del término fútbol moderno. El fútbol es uno solo. Entonces, qué sé yo, a mí me tocó dirigir a Esteban Granado y Esteban Granado te sacaba una pelota en la línea y después hacía un gol atrás del 9. ¿Cierto? Por características. Y no era la característica de él. Y no era, estamos hablando de Esteban que se acaba de retirar y tuvo una carrera larguísima, que donde no se hablaba de fútbol moderno. ¿Me seguís? Entonces, a lo que voy es, está bien, puede estar de moda alguna situación, el fútbol es siempre el mismo, las características de los jugadores son los que hacen al fútbol. ¿Está? Después a veces viene la influencia de los entrenadores, que tal vez queremos pasar por encima de esas características y llevarlo a jugar algo que tal vez el jugador no siente. Yo pienso que los entrenadores somos los que debemos tener la empatía con el futbolista para que darle toda esa comodidad dentro del campo para que pueda dar el mejor de su rendimiento. Es como darle la libertad pero con responsabilidad. El jugador tiene que tener 3 o 4 obligaciones para que el equipo funcione. Sobre todo cuando no tiene la pelota el equipo. Saber qué hacer. El sacrificio, cómo marcar, qué espacio ocupar, etc. Pero después el ojo del entrenador hace que poner al jugador en el lugar donde más rinde. O sea, el caso de Esteban, que es una persona que yo aprecio mucho, yo no lo conocía personalmente. Y cuando llegué a Herediano no estaba jugando. Y nada más lo puse, le digo, hacé lo que vos sabés hacer. O sea, andá de área a área, es un jugador que ve al 9 moverse y aparecía al espacio, y te ganaba un partido. Y después estaba atrás de los centrales salvando un gol. Y no lo inventé yo, viste que a veces hay entrenadores que dicen, yo lo puse. No, nada más le dije que haga lo que él sabía. Usted le dio la libertad. Y lo hizo a la perfección. Entonces, tal vez el hecho de ver mucho fútbol o de toda la vida convivir con esos jugadores que tienen ciertas características, te hace tomar ese tipo de decisiones. Nosotros como entrenadores, una virtud es esa, tratar de sacarle al jugador el mayor potencial, sin querer imponer nuestra táctica, nuestra manera, ¿me entendés? A veces hay que hacerlo por alguna situación, pero en general hay que tratar de que el jugador se sienta cómodo en lo que está haciendo, no limitarlo. Excelente. Bueno, profe. Profe, agradecidísimos de verdad, porque creo que es lo que nos apasiona, pero no solamente la pasión, sino la instrucción que nos beneficia, que nos orienta, que nos ayuda a crecer, ¿verdad?
el tiempo aquí se nos va rapidísimo. Así Sí, que, no, la verdad que uno se queda con ganas de seguir hablando. Pero claro, claro. Así que a todos en casa queremos agradecer por estar con nosotros y bueno, agradecerle al profe que nos acompaña y lo mismo que tratamos de llevar a todos. Un criterio bien fuerte, bien conciso, concreto sobre el tema de fútbol para fortalecer desde las bases también. Bueno, la verdad que agradecerle, profe. Esperamos tenerlo de vuelta por acá. Gracias igual a todos ustedes en sus hogares y nos vemos para la siguiente semana.